Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Elixir Supplier, que la disfruten. Capítulo 276. Un buen día para comenzar la construcción. Wang Yao condujo de regreso a casa y descargó la carne que compró del automóvil. ¿Por qué saliste a comprar tanta carne en un día lluvioso? Zhang Xiuying preguntó. ¿Estás ansiando carne? Un poco. Zhang Xian también anhela la carne. ¿Qué estamos comiendo primero? ¿Por qué no bebemos un poco de sopa de cordero? Wang Yao sugirió. Beber sopa de cordero caliente era perfecto para un día lluvioso. Por supuesto. Empezaré a prepararlo. Peter golpeteó. La lluvia afuera se hizo más fuerte. El caldo de carne estaba hirviendo en el caldero. Pronto, el aroma del cordero flotaba por la habitación. Al mediodía, Wang Yao bebió 3 grandes tazones de sopa. Está delicioso. Después de que la lluvia se detuvo por el momento, Wang Yao agarró una enorme bolsa de cosas mientras sostenía un paraguas. Salió de su casa y caminó hacia la colina. Yao, ¿todavía vas a subir la colina con este clima? En el camino en el pueblo, algunas personas miraban el agua a la orilla del río y lanzaban una red. Por lo general, atraparía a algunos peces grandes que se precipitaron desde el aluvión aguas arriba o el pequeño embalse. Después de todo, aunque era un pueblo pequeño y el embalse en la montaña no era grande, estaba seco todo el año. Algunos peces grandes podrían crecer en tales circunstancias. Alguien atrapó una vez un enorme pez que pesaba más de 40 kilogramos allí. Wang Fengmin también estaba mirando a la orilla del río. Inicialmente preguntó por Wang Yao, para ver cómo estaba. Mientras hablaban, era como si Wang Fengmin se viera cada vez mejor. Terminaron de hablar después de un rato, y Wang Yao continuó caminando. Cuando pasó por el sur del pueblo, se detuvo para echar un vistazo a las casas antiguas con los techos recién derrumbados. El patio estaba lleno de lodo y las malezas comenzaron a crecer nuevamente. Espera otros 2 días. Ven Sanxian, Daxia, hay una sopa de cordero caliente. Después de llegar a la colina, Wang Yao sacó la sopa de cordero sellada de la bolsa. Cuando se abrió, el vapor continuó saliendo de la sopa. Le dio a Sanxian y Daxia uno cada uno. Intenta ver cómo es el sabor. No era la primera vez que bebían esto. No era extraño que el perro bebiera la sopa porque era un omnívoro. Lo que sorprendió a Wang Yao fue que el halcón en realidad podía beber un poco. Por supuesto, estaba más dispuesto a comer carne fresca. Wang Yao específicamente trajo 2 trozos de carne fresca para darle una ración. La lluvia paró al anochecer. En el pequeño condado de Lianshan, la fuerte lluvia había provocado que 2 personas fueran arrastradas por el río y perdieron la vida. Si no fuera por Wang Yao, el número de bajas habría sido de 3. Al día siguiente, el clima se aclaró. Cuando salió el sol, secó el suelo y el aire se volvió inusualmente cálido y húmedo. Era un día típico de sauna. Tal clima facilitó la insolación y las actividades al aire libre también se vieron afectadas. Sin embargo, alguien entró en el pueblo de montaña y subió la colina de Nansan en ese clima. Uf, hace tanto calor. El Kisen no había caminado demasiado lejos, pero ya estaba empapado de sudor. Jaja, ¿desde cuándo ni siquiera puedo soportar esto? Se dijo a sí mismo, algo burlón. Nansanille todavía estaba parado allí en silencio. La ladera era exuberante y verde. Nansanille estaba justo frente a él, pero tomaría algún tiempo llegar. Especialmente en el clima cálido, la sensación de sudar profusamente era extremadamente horrible. Elkisen llegó al pie de la colina. Levantó la vista y caminó por la carretera de montaña. Cuando llegó a la ladera, el campo de hierbas estaba frente a él. Los árboles jóvenes que rodeaban el campo de hierbas parecían haber crecido mucho más. El viento de la montaña soplaba contra su cuerpo y prácticamente le quitaban el sudor. Se sintió mucho más fresco en un instante. ¡Guau, guau, guau! El perro yacía horizontalmente en el pequeño camino que conducía hacia el campo de hierbas. Hola, Sanxian. Elkisen saludó al perro con una sonrisa. Guau guau. El perro no lo compró en absoluto. ¿Quién está ahí? Al escuchar el sonido, Wang Yao salió de la cabaña. Ah, hermano Entra rápido. Después de escuchar la orden de Wang Yao, el perro dio paso a Elkisen. El perro es muy inteligente. Sí, es más inteligente que los perros comunes, respondió Wang Yao con una sonrisa. Existen las credenciales del examen. Esta vez, el examen se llevará a cabo en la ciudad de Ji. ¿Lo ves y no hay problema?, respondió Wang Yao con una sonrisa.
En realidad, lo que Xen quiso decir originalmente era que si Wang Yao no estaba dispuesto a ir, podría encontrar a alguien que se presentara al examen. Si lo hiciera, aún podría obtener el certificado de calificación. No esperaba que Wang Yao aceptara fácilmente. La ubicación y la hora se indican en los documentos. Llámame cuando llegues a la ciudad de Quan. Bien. Gracias, respondió Wang Yao. El Xen lo había ayudado mucho con respecto a este asunto. De nada. Después de conversar con Wang Yao por un tiempo en la colina, Xen comenzó a bajar la colina. Mientras caminaba por la ladera, tan pronto como se alejó una cierta distancia, comenzó a sudar profusamente. El conjunto de batalla. La palabra apareció de repente en su mente. Debe ser porque Wang Yao había organizado un conjunto de batalla especial en la colina, lo que resultó en dos climas muy diferentes en la colina. ¿Cómo desearía poder quedarme en esta colina unos días más? Después de bajar la colina, Xen se dio la vuelta para mirar la cabaña indistinta en la colina y suspiró. Una vez que la lluvia cesó, Wang Yao comenzó a estar ocupado con cosas nuevas. Primero revisó las plantas en el campo de hierbas. Después de confirmar que no habían sufrido ningún daño por la lluvia, intercambió sucesivamente las hierbas medicinales silvestres traídas por Chen Boyuan a través del sistema. Luego, se preparó para canjear la hierba eterna y Linksanji, que se utilizaron en la decocción del polvo de revitalización muscular. Al día siguiente, Tian Yuantu volvió. Esta vez, no estaba solo. Llegó con la persona a cargo de su equipo de construcción. Aquí. Sí, acá. Mirando un patio que no se consideraba grande, su personal de élite estaba bastante sorprendido. Había visto los dibujos de diseño antes, pero no había alrededores. Pensó que estaría en algún lugar pintoresco, no esperaba que estuviera aquí, en un pequeño pueblo de montaña. ¿Por qué hay un problema? No. El proyecto no fue enorme. En realidad era un proyecto muy pequeño. ¿Quién le pediría específicamente a un equipo de construcción que construya casas en un pueblo? La mayoría pediría ayuda a los aldeanos o a los vecinos. Eso es bueno, entonces. Luego, Tian Yuantu subió a la colina de Nanshan nuevamente y habló con Wang Yao. Después de confirmar que no había ningún problema, lo siguiente fue comenzar la construcción. He visto el pronóstico del tiempo. El clima será glorioso esta semana, dijo Tian Yuantu. El centro médico se puede completar básicamente en una semana. Eso es bueno, respondió Wang Yao con una sonrisa. El 18 de junio, el sol brillaba y el cielo era azul y sin nubes. A las 8:18 de la mañana, se encendieron los petardos y comenzó la construcción del centro médico. Muchos aldeanos vinieron a mirar. Wang Yao no pudo evitar este tipo de cosas. Afortunadamente, sus padres lo estaban ayudando, y Wang Mingbao también regresó deliberadamente del condado de Lianshan para presenciar esto. En sus propias palabras, no había razón para que él estuviera ausente cuando su amigo estaba construyendo una casa. Además, este era su hogar. Wei Ai y los demás también querían venir, pero Wang Yao los disuadió. Fue solo para comenzar la construcción, no para abrirse a los negocios, por lo que no había necesidad de hacerlo tan grandioso, les explicó. Wang Yao no era una persona que disfrutara del ajetreo y el bullicio. La construcción del proyecto fue muy rápida debido al uso de herramientas automatizadas. Las casas en ruinas fueron demolidas rápidamente y los residuos de la construcción fueron transportados hacia el exterior de forma continua. Por la mañana, Wang Yao lanzó un banquete en el restaurante del centro y esta vez invitó específicamente a los trabajadores de la construcción. Aunque Tian Yuantu dijo que no era necesario, Wang Yao insistió en invitarlos a una comida. En realidad, no le costó mucho. Era solo una pequeña muestra de su agradecimiento. El hecho de que estaba construyendo una casa en el pueblo se había convertido en la conversación entre los aldeanos. Después de todo, se construyeron docenas de casas nuevas en el pueblo a lo largo de los años, pero era la primera vez que alguien había construido una casa como esta. Su familia no construyó la casa ellos mismos, sino que se le pidió a un equipo de construcción profesional que hiciera el trabajo. De hecho, fue más rápido, pero también costoso. Mira a la familia de Fenghua. Contrataron a un equipo de construcción solo para construir una casa. ¿Cuánto crees que gana el hijo de Fenghua? Él puede quemar su dinero. Había personas que lo admiraban, al igual que aquellos que estaban celosos y sarcásticos. Así era el mundo y los corazones de la humanidad. En algún lugar de la ciudad de Dao, San Zengron había regresado a casa desde la ciudad de Jin. ¿Cómo está Yunsen? Su condición se considera estable, respondió el hombre estoico. Me alegra que lo sea.
Ven al condado de Lianshan conmigo mañana para visitar al Dr. Wang, dijo San Zengron. Si no fuera por el hecho de que fue retenido en la ciudad de Jin, ya habría ido al condado de Lianshan. Bueno. ¿Has preparado los regalos? Sí, los he preparado. Eso es bueno, entonces. San Zengron sintió que su mayor logro durante su viaje en la ciudad de Jin esta vez fue poder mover algunos hilos con Wang Yao, que era un hombre joven con extraordinaria tecnología farmacéutica. No solo dejó que su hijo viera un atisbo de esperanza, sino que también obtuvo una garantía adicional sobre su salud y la de su familia, siempre que tuviera una buena relación con Wang Yao. Una segunda vida capítulo 277. Trayendo una tetera de miles de millas de distancia. ¿Qué querían más las personas con poder y dinero? Por supuesto, querían un cuerpo sano para poder disfrutar del poder y el dinero. ¿De qué estaban más asustados? Tenían miedo de perder repentinamente su poder y dinero. Tenían miedo de estar enfermos, por lo que no podían disfrutar de esas cosas. Todos los emperadores en la antigua China querían ser inmortales. Querían poseer el poder supremo para siempre y saborear las mejores cosas del mundo. Mientras tanto, los empleados de Tian Yuantu estaban ocupados trabajando en la aldea de Wangyao. Eran bastante eficientes. Habían demolido las viejas casas en un día. El siguiente paso fue construir los cimientos de la nueva clínica. Antes de comenzar a construir los cimientos, disminuyeron la velocidad, para poder observar bien la tierra. ¿Qué están buscando? Wang Yao vio a los trabajadores buscando en la tierra. Tenía mucha curiosidad sobre lo que estaban haciendo. Nada, dijo el constructor líder con una sonrisa. Había muchas cosas que los constructores debían considerar antes de construir una casa. Necesitaban elegir un buen día para comenzar la construcción. También necesitaban estar conscientes de muchas cosas. Por ejemplo, no debe haber hierro ni ninguna otra sustancia extraña debajo de la base. Solo se permitía que existieran escombros debajo de los cimientos. Ni siquiera piedras grandes. Los constructores iban a usar acero de refuerzo para construir la clínica. También necesitaban estar al tanto del Feng Shui. Todos los constructores tenían mucha experiencia, Tian Yuantu había reforzado la importancia de la clínica que iban a construir, y Wang Yao les había mostrado su hospitalidad con buenos vinos y cigarrillos, por lo que se tomaron el trabajo muy en serio. Wang Yao no sabía nada sobre la construcción de una casa, por lo que se lo dejó a los expertos. Los trabajadores buscaron cuidadosamente y retiraron todo el hierro y los cables. Luego comenzaron a construir los cimientos. Después de haber construido la base, la dejaron secar por completo durante 2 o 3 días en el clima cálido. Luego comenzarían a construir los muros. Wang Yao fue al centro de la ciudad a comprar cigarrillos, botellas de agua de manantial y Coca-Cola para los trabajadores. No le costó demasiado dinero. Solo quería hacer felices a los trabajadores. Mientras tanto, en el grupo Jiao y en el centro de la ciudad de Lianshan, Tian Yuantu tuvo un invitado distinguido en la oficina. Hola, señor San, ¿por qué no me dijo que iba a visitarme? Dijo Tian Yuantu con una sonrisa. No esperaba la visita de San Zengron. Sin embargo, sabía que San Zengron vino por Wang Yao. San Zengron probablemente quería que Wang Yao volviera de ver a su hijo. En realidad, quería conocer al Dr. Wang. ¿Puedes contactarlo por mí? Preguntó San Zengron. Está bien, lo llamaré de inmediato, dijo Tian Yuantu. Como dijo, llamó a Wang Yao de inmediato. San Zengron está en Lianshan. ¿Puedes pedirle que me espere en tu oficina? Tengo algo que hacer en este momento, dijo Wang Yao. Está bien, no hay problema, dijo Tian Yuantu. Señor San, ¿podrías esperarlo aquí? Tiene algo que hacer en casa y vendrá aquí tan pronto como termine, dijo Tian Yuantu. Está bien, dijo San Zengron. Se sentó en la oficina de Tian Yuantu para esperar a Wang Yao. Los dos comenzaron a conversar. Wang Yao limpió su habitación, luego se despidió de sus padres antes de conducir al grupo Jiaoyi en el centro de la ciudad. Se reunió con San Zengron en la oficina de Tian Yuantu. Hola, Dr. Wang. San Zengron se levantó para recibir a Wang Yao. Hola, señor San, dijo Wang Yao. ¿Hablamos en otro lado? Sugirió San Zengron. Era inapropiado tener una conversación en la oficina de otra persona. Bueno, puedes usar la sala de reuniones aquí, sugirió Tian Yuantu. Suena bien. Gracias, dijo San Zengron. Tian Yuan condujo a Wang Yao y San Zengron a la sala de reuniones, luego abandonó la sala una vez que se instalaron. ¿Cómo está tu hijo? Preguntó Wang Yao. Su condición es estable en este momento, gracias a usted, dijo San Zengron. Eso es bueno.
¿Ya le diste la decocción? Preguntó Wang Yao. Aún no. Como sugirió, solo le daré la decocción cuando tenga un episodio, dijo San Zengran. Está bien, eso es bueno, dijo Wang Yao. Después de pensarlo y contar los días, se dio cuenta de que había pasado casi una semana desde que San Yunsen tomó la decocción la última vez. Estoy aquí hoy solo para agradecerte por ayudar a mi hijo. Tengo un regalo para ti aquí. Por favor, acéptelo como mi gratitud, dijo San Zengran. El hombre sin expresión facial, que había estado de pie junto a San Zengran, sacó una caja de madera, que parecía exquisita. Bueno, acepto tu gratitud. En cuanto al regalo, no necesitas darme nada, declinó Wang Yao. Ya compré el regalo. El regalo en sí puede ser tan ligero como una pluma de ganso, pero fue enviado desde lejos. Transmite mi profunda gratitud. San Zengran abrió la caja mientras hablaba. Había una tetera dentro de la caja. La tetera parecía bastante vieja y simple. Wang Yao no sabía mucho acerca de las teteras, pero podía decir que la tetera era muy vieja, y parecía grandiosa y pintoresca. Wang Yao trató de rechazar el regalo, pero San Zengran insistió y no se rindió. Muchas gracias, señor San, lo tomaré entonces, dijo Wang Yao después de suspirar. Después de que Wang Yao había aceptado la tetera, San Zengran conversó con Wang Yao por un corto tiempo, y consultó a Wang Yao sobre la condición y el tratamiento de su hijo. Luego invitó a Wang Yao a almorzar juntos. Lo siento, tengo que irme a casa. Te compraré la cena la próxima vez, dijo Wang Yao. Está bien, la próxima vez, dijo San Zengran sin insistir en lo contrario. Conoció a Wang Yao, le dio la tetera y le hizo las preguntas que quería hacer. Los propósitos de este viaje habían sido cumplidos. Ahora era el momento de que volviera a casa. Wang Yao y Tian Yuantu los sacaron del grupo Jiali. ¿Quería que vieras a su hijo? Preguntó Tian Yuantu. Sí, y él me trajo un regalo, dijo Wang Yao. Le mostró a Tian Yuantu la tetera. ¿Qué es esto? ¿Es esto, la olla de primavera? Tian Yuantu tomó la tetera con cuidado y miró más de cerca. Esta es la olla de primavera de la dinastía Ming. Una obra maestra. Buen material. Exclamó Tian Yuantu. Supongo que no es barato, dijo Wang Yao. Por supuesto no. Teteras como esta eran muy raras y populares, hace muchos años. La razón por la que lo reconocí fue porque lo vi durante una subasta. Tenía curiosidad por la tetera, así que investigué un poco. Esta tetera habría costado al menos 200.000 yuanes, dijo Tian Yuantu. ¿200.000 yuanes? Wang Yao frunció el ceño. Este regalo es demasiado para él. Creo que te dio esto porque escuchó que te encanta beber té chino. Este es realmente un regalo exquisito, dijo Tian Yuantu. Bueno, no sé quién se lo dijo Wang Yao mientras sacudía la cabeza. ¿Te gustaría quedarte a almorzar? Preguntó Tian Yuantu. No, gracias, tengo que irme a casa. ¿Nos ponemos al día otro día? Dijo Wang Yao. Está bien, dijo Tian Yuantu. Regresó a su pueblo. El clima había sido bueno en los últimos días. Había estado soleado y un poco ventoso, pero no demasiado caluroso. Una vez que se construyeron y secaron los cimientos de la clínica de Wang Yao, los trabajadores comenzaron a instalar columnas verticales y construir las paredes. Los trabajadores tenían mucha experiencia. Algunas de las hierbas en el campo de hierbas de Wang Yao habían crecido completamente, por lo que Wang Yao las recogió. Dejó secar algunas de esas hierbas bajo el sol, otras se secaron en el interior y frió el resto de las hierbas. Las diferentes hierbas requieren diferentes procesos y almacenamiento. Luego preparó algunas hierbas para preparar varias decocciones. Wei Ai se recuperó casi por completo. Wang Yao planeó aumentar la dosis y el grosor del polvo de desparasitación para matar a todos los parásitos y sus huevos dentro de los órganos de Wei Ai. El estado de salud de la madre del secretario Yan también había mejorado significativamente. La energía Yan dentro de su cuerpo había aumentado. Wang Yao había pensado en un tratamiento adicional para ella usando polvo de San Yuan. Wang Yao iba a recomendar un baño medicado a la madre del secretario Yan. Quería que ella se bañara con una decocción de hierbas para expulsar al mal frío de su cuerpo, desbloquear sus meridianos y nutrir su cuerpo. Tengo que salir mucho estos próximos días. En 7 u 8 días, apareció una casa nueva en el extremo sur del pueblo. La casa tenía paredes blancas y un techo negro. Parecía bastante excepcional en comparación con las otras casas del pueblo. Los aldeanos echarían un vistazo más a la casa cuando la pasaran. Vaya, qué bonita casa. Exclamó un aldeano. ¿Sabes qué?
Tiene un experto para diseñar la casa para él, a diferencia de nosotros, dijo otro aldeano. Exactamente. El experto tenía un plan para ello, dijo uno de los aldeanos. La casa sin terminar ya se había convertido en la más distinguida del pueblo. Una vez que se haya construido el edificio, la decoración interna comenzará muy poco después. Las viejas paredes alrededor del patio también fueron derribadas. Se habían erigido nuevas paredes para que combinaran con el estilo de la casa. El patio también había sido limpiado. Los ladrillos se habían pavimentado en todas partes, excepto en el área donde se plantaron 2 árboles de acacia. Los 2 árboles de acacia estaban creciendo muy bien. Temprano en la mañana en la colina de Nansan, el humo y el olor a hierbas salieron de la cabaña de Wang Yao. Wang Yao estaba preparando decocciones dentro de su cabaña. Estaba muy familiarizado con el proceso de elaboración de estas decocciones particulares. Cuando terminó de preparar las decocciones, las empaquetó en botellas de porcelana blanca. Luego, abrió el panel de control del sistema y descubrió que su experiencia había aumentado. Estoy casi allí. No había mejorado durante mucho tiempo, pero su experiencia había aumentado continuamente porque nunca dejó de ver pacientes y preparar decocciones. Entró de nuevo en el centro de la ciudad de Liangshan por la mañana. Wei Ai era lo mismo de siempre. Estaba descansando en su tienda de té y escuchando música, muy relajado. «Hey, ¿cómo es que estás aquí?», preguntó Wei Ai. «Solo quiero ver si estuviste aquí». «¿Has ido a Aiku?», dijo Wang Yao. «Apenas fui a Aiku ayer para ver a mis hijos. Lo están haciendo bastante bien». Los ojos de Wei Ai se suavizaron al hablar de sus hijos. Capítulo 278. Tenía un método, no había daño en intentarlo. Te dije antes que tu enfermedad no es transmitida por el aire, por lo que no la contraerán. Sin mencionar que está casi curado. No habrá ningún problema, dijo Wang Yao con una sonrisa. Al principio, Wei Ai no regresó porque temía que su horrible estado mórbido asustara a sus hijos. Más tarde, cuando estaba en mejores condiciones, le preocupaba que la enfermedad fuera contagiosa, por lo que solo lo visitaba ocasionalmente. En ese momento, Wang Yao le dijo que su enfermedad era causada por sus hábitos de vida. A menos que haya un contacto con la sangre, la enfermedad no se transmitirá. Sin embargo, todavía estaba incómodo al respecto, y no comenzó a regresar a casa con más frecuencia hasta el mes pasado. Sí, lo sé. En una semana, tengo 4 días en Aiku y estaré en Liangshan por el resto de la semana. Me sentiré mejor cambiando el lugar donde vivo. Aquí, esta es la medicina que he hecho para ti. Debería ser el último. Wang Yao sacó la medicina herbaria que había preparado antes. Bueno. Al escuchar las palabras de Wang Yao, Wei Ai supo que su enfermedad se curaría pronto. ¿Has desayunado? Sí tengo. Comencemos el tratamiento entonces. Puede ser un poco doloroso. Puedo soportarlo. Wang Yao sirvió una taza de hierbas medicinales. Bebe tanto al principio para ver qué tan fuerte es. Wei Ai tomó la medicina sin dudarlo un poco. Levantó la cabeza y la bebió. Wang Yao permaneció a su lado y puso su dedo sobre la muñeca de Wei Ai para poder detectar cualquier cambio en su pulso. Dime si hay algo que sea particularmente incómodo. Bueno. Durante los primeros 10 minutos, no sintió nada muy diferente. Solo sintió una sensación de ardor debajo de las costillas, como si hubiera una botella de agua caliente cubriéndolo. A medida que pasó el tiempo, la sensación de ardor comenzó a ser punzante. Se sentía como si alguien estuviera sosteniendo una aguja al rojo vivo y le pinchara la piel con ella. La cara de Wei Ai comenzó a palidecer. Su cuerpo tembló ligeramente y de repente apareció el sudor. ¿Es doloroso? Sí, pero puedo soportarlo. El dolor, que parecía ser pinchado por una aguja, se hizo más fuerte rápidamente. El cuerpo de Wei Ai estaba temblando severamente. Al ver la situación, Wang Yao se frotó algunas manchas debajo de las costillas con fuerza varias veces. Hubo algunos puntos de acupuntura allí que podrían desempeñar un papel analgésico. Uf. Wei Ai respiró hondo. Sus costillas todavía estaban en extremo dolor. Este proceso fue como una ejecución. La duración no fue larga, pero se sintió muy lenta. Después de un período de tiempo, sintió que el dolor debajo de las costillas disminuía gradualmente. El dolor está empezando a disminuir. Bueno. Wang Yao miró la hora e hizo una nota mental para sí mismo. El dolor abrasador duró casi 2 horas. A pesar de que había aire acondicionado en la habitación y soplaba una brisa fresca, la ropa de Wei Ai estaba empapada en sudor. Se podría sacar agua de su ropa.
Ya no duele, pero todavía se siente un poco caliente e hinchado aquí. Señaló su abdomen. Come algo ligero al mediodía y bebe más sopa. Bueno. Ven a mi casa mañana. Voy a echar un vistazo de nuevo. Por supuesto. Wang Yao le recordó algunas de las cosas a las que tuvo que prestar atención antes de irse. Wei Ai se derrumbó en la tumbona una vez que Wang Yao se fue. Ese tratamiento había agotado su fuerza. Ahora, solo quería acostarse aquí, no hacer nada, respirar hondo y descansar bien. Después de mentir durante media hora, solo entonces recuperó algo de fuerza. Miró la hora y planeó comer algo afuera. Cuando recogió sus llaves y caminó hacia la puerta, de repente se sintió un poco incómodo en su abdomen. Necesitaba ir al baño, así que se apresuró. Tenía diarrea y, después, un hedor en el baño. Después de eliminar los residuos y las toxinas en el cuerpo, Wei Ai solo se sintió mucho más cómodo. Cuando miró hacia atrás, solo vio una sustancia negra y pegajosa flotando en la superficie. Silbido. Fue mayormente arrastrado. Uf. Wei Ai respiró hondo, cerró la casa de té y salió. Mientras tanto, Wang Yao conducía. No regresó a casa, sino que fue a la ciudad de Aiku. Iba a ver a la madre del secretario Yang. Esta vez, no estaba con Tian Yuantu. Llamó al anciano amable por adelantado y le pidió que esperara en casa. La ciudad de Aiku estaba situada junto al mar amarillo. La temperatura era ligeramente más baja que la del condado de Liangshan, que estaba a solo decenas de kilómetros de distancia. Al volver a ver a la madre del secretario Yang, se veía mucho mejor que la última vez. Su rostro era rosado y sus ojos brillantes. Sus movimientos también fueron mucho más fuertes. Esta era la exhibición externa de cómo se había recuperado. Doctor Wang, por favor, entra. Te ves mucho mejor. Gracias. ¿Por qué no echar un vistazo? Bueno. Después de sentarse, Wang Yao comenzó a diagnosticar al anciano. Las toxinas frías todavía estaban presentes, pero la cantidad era mucho menor. Esto era algo así como los parásitos en el interior de los órganos del cuerpo de Wei Ai. Fue muy difícil limpiar y expulsar. Con la capacidad actual de Wang Yao, solo podía eliminarlo usando hierbas medicinales. Cuando el cuerpo del paciente estaba mejor, la eficacia del fármaco podía incrementarse moderadamente para producir un efecto más fuerte. Podría penetrar directamente en las profundidades de los órganos para estimular y expulsar las toxinas. Sin embargo, esto no fue un calvario para el anciano frente a él. Aunque su cuerpo era mucho más fuerte que antes, todavía era una persona de 70 años, a diferencia de Wei Ai, que estaba en su mejor momento de la vida y aún tenía los cimientos de su cuerpo. Wang Yao explicó cuidadosamente la situación al anciano frente a él. Al mismo tiempo, propuso su plan de tratamiento de baño medicinal. Intentar o no intentar, fue su elección. ¿Es la idea simplemente bañarme con la medicina? Sí, respondió Wang Yao con una sonrisa. Creo en ti. Gracias por tu confianza. Wang Yao sacó la lista de medicamentos que quería usar para el baño de medicamentos, y también los procesos específicos del baño de medicamentos. El conocimiento utilizado en el baño de medicina también fue mencionado en la serie de inculcación por el sistema. Dispensó la medicina de acuerdo con la condición del anciano. El medicamento seleccionado tuvo una eficacia más leve. Los asuntos de preocupación también fueron señalados después de que él dio una lista de la lista de medicamentos y los procesos. Lo que quedaba por hacer era implementarlo. Un magnate debería ser capaz de manejar bien este asunto. Por lo tanto, después de darle un diagnóstico, Wang Yao dejó el polvo Sanyang y se fue, a pesar de que el anciano intentó insistir en que se quedara a comer. Él vendría y miraría la condición del anciano después de una semana. Ya eran alrededor de las 5 de la tarde cuando regresó al sitio de construcción. En el pequeño patio, el equipo todavía estaba ocupado principalmente con la mampostería de las paredes del patio y la construcción dentro del edificio. Su hermana también había regresado a casa desde otra parte del país. Hermana, ¿ha terminado tu entrenamiento? Hace algún tiempo, de acuerdo con los arreglos en su unidad, fue elegida como representante para estudiar en las ciudades del sur. El contenido, por supuesto, estaba relacionado principalmente con la agricultura. Ella fue allí por 10 días. Sí, se acabó. Wow, la clínica se está construyendo bastante rápido. Después de que Wang Ru regresó a casa, saludó a sus padres y se acercó a ver la nueva casa de su hermano menor. Todo es gracias a los trabajadores. ¿Qué piensas? Bueno, es bastante bonito. Los hombres del director Tian son todos talentosos.
La propuesta de diseño fue realizada por un profesor de la Universidad de Tongji. Sorprendido, Wang Ru preguntó. ¿Un profesor universitario? ¿Cuándo se conocieron? Por casualidad. Todo esto es gracias al hermano Tian. Después de permanecer en el sitio de construcción por un tiempo, los hermanos regresaron a casa. Por la noche, la familia se reunió y escuchó las experiencias de Wang Ru en lugares extranjeros. Fue una noche acogedora y animada. Hermana, sigues siendo la misma que antes. No fue hasta las 9 de la noche que Wang Yao salió de la casa de su familia y caminó hacia la colina de Nansan. Cuando pasó por el pequeño patio, no se olvidó de saludar al trabajador que se quedó para guardar las herramientas. Wang Yao también le dio 2 cajas de cigarrillos. Lamento molestarte. De nada, respondió el hombre de unos 40 años con una sonrisa y reveló 2 hileras de dientes blancos. ¿Sigues subiendo la colina a esta hora? Después de estar aquí por unos días, sabía que el joven parecía tener un hábito especial. Es decir, estaba acostumbrado a quedarse en Nansan incluso de noche. El hombre mayor realmente no podía pensar en ninguna característica redentora de la colina. Sin embargo, el joven era muy inteligente. Sí, estoy acostumbrado. Ten cuidado. Mirando la colina oscura sin una sola luz a la vista, estaba aterrorizado. Gracias. Después de decir algunas palabras, Wang Yao subió la colina de Nansan. En su opinión, el cielo nocturno, que daba un poco de miedo a los extraños, en realidad era bastante hermoso. Todo estaba muy tranquilo y el viento de la montaña soplaba suavemente. Los cultivos en los campos, los árboles en la colina y los insectos en el suelo parecían susurrar y crecer. Capítulo 279. Una vez que se usó la medicina, la enfermedad desapareció. Esta era la montaña. Esta fue la naturaleza. Era pacífico y distante, incluso de noche. En Nansan el viento de la montaña era aún más frío. Había 2 cielos en esta montaña. En la matriz de batalla de Spirigatering, había un indicio de un encanto propio único. Wang Yao tomó un pequeño taburete y se sentó en silencio frente a la cabaña, mirando al cielo. El perro yacía en silencio a su lado. Miró al cielo durante casi 2 horas. El sol brillará mañana brillante. Al día siguiente, el sol salió muy temprano. Temprano en la mañana, la gente ya podía sentir que la temperatura era un poco alta. En días con altas temperaturas, las personas que trabajaban al aire libre eran propensas a sufrir golpes de calor. Wang Yao ya había comprado algunos medicamentos necesarios y se los pasó a la persona a cargo del proyecto de construcción. Era solo medicina, como Oxian Zen Kishui. Uf. Hace tanto calor. Wei Ai realmente no quería salir de su automóvil con aire acondicionado. Para venir aquí, incluso a propósito partió a la izquierda temprano. No esperaba que el clima fuera tan cálido tan temprano. Ya estaba empapado en sudor cuando salió del auto. Wang Yao había recibido anteriormente la llamada de Wei Ai, y lo invitó a su casa en la colina de Nansan. Wei Ai solo entonces se sintió mejor, una vez que estuvo dentro del grupo de batalla. Mirando a Wang Yao, que no sudaba en absoluto, Wei Ai preguntó con curiosidad. ¿No te sientes cálido? Estoy bien, respondió Wang Yao con una sonrisa. Wei Ai no habló y solo le dio el visto bueno. Después de beber un trago de agua y calmarse un poco, Wang Yao comprobó su pulso. Funcionó. A través del patrón de su pulso, Wang Yao pudo juzgar que algunos de los parásitos venenosos en las partes más profundas de su cuerpo habían sido eliminados. Dime tu condición después de beber la medicina, en detalle. Después de eso, Wei Ai describió los detalles de sus sentimientos y sus reacciones corporales después de que Wang Yao se fue el día anterior. Wang Yao también escuchaba con mucha atención. Grabó mientras escuchaba. También hizo algunas preguntas a mitad de camino, e incluso le preguntó a Wei Ai sobre la forma y el color de su excremento. Luego, le pidió a Wei Ai que se acostara y golpeó suavemente las partes debajo de las costillas y la cavidad abdominal. ¿Es doloroso? No. Después de eso, Wang Yao reflexionó un momento. El efecto es muy claro para mí, pero debemos asegurarnos. Consuma el medicamento una vez al día según la dosis de ayer. Si la reacción al dolor se intensifica, vuelve a mí. Si no hay ningún problema, regrese nuevamente después de que el medicamento se haya agotado. La medicina que Wang Yao le dio debería durar 5 días. Está bien, respondió Wei Ai. Vamos a visitar su centro médico entonces. Wei Ai estaba aburrida en la casa. Hace mucho calor afuera, Wang Yao le recordó con una sonrisa. Bien, solo echaré un vistazo. Después de salir de la casa y caminar fuera del grupo de batalla, Wei Ai lamentó su decisión nuevamente.
El sudor en su cuerpo goteó hacia abajo. Por otro lado, Wang Yao, que estaba a su lado, no sudaba en absoluto. No parecía sentir el más mínimo calor. De hecho, incluso si Wang Yao usara un suéter en este momento, toleraría el calor y no sudaría. Por supuesto, la premisa también implicaba que podía hacerlo con personas que lo miraban como si pareciera un tonto. Al mirar el edificio en el que estaría el centro médico, los ojos de Wei Ai se iluminaron. Fue alguien que una vez deambuló por la gran tierra de China, pero también viajó mucho. Como tuvo una mayor exposición, su perspectiva también se amplió. Esta casa no está mal. No pensé que Lao Tian realmente tenga hombres tan talentosos que puedan diseñar tal edificio. Wei Ai alabó. Como dice el refrán, es pequeño pero completo. A veces, cuanto más compactas eran las cosas, más se podían ver sus verdaderas características. Todo se podía ver de un vistazo debido a su pequeño tamaño. Incluso se podían ver las características que no eran satisfactorias. Le pidió a alguien que lo diseñara. Preguntó a alguien. ¿Quién fue? Un profesor de arquitectura en la Universidad de Tongji. No es de extrañar. Wei Ai respondió de repente. Después de caminar por el pequeño patio y mirarlo en general, Wei Ai no pudo soportar el calor y comenzó a irse. Hace mucho más frío con el aire acondicionado, dijo mientras se subía al auto. Dio la vuelta al coche y pisó el acelerador. El auto salió a toda velocidad. Al ver la situación, Wang Yao sacudió la cabeza mientras se reía. Durante los días de verano del perro, la sudoración era realmente buena. La alternancia de las 4 estaciones y el cuerpo humano tenían sus propias ventajas por separado, pero la mayoría de las personas no sabían cómo usar el clima para cuidar su propia salud. Por supuesto, la mayoría de las personas tenían el aire acondicionado encendido. ¿Quién estaría dispuesto a sufrir? Pasaron otros 5 días. El interior de la casa y el patio estaban más o menos ordenados. El edificio tardó medio mes en construirse. La puerta que originalmente se abría hacia el oeste había sido cambiada hacia el sur. El cuerpo principal del edificio había sido completado. Los detalles restantes tuvieron que ser considerados cuidadosamente, como el diseño del patio. Al respecto, Wang Yao tenía sus propias ideas. Planeaba diseñar una pequeña matriz de batalla en este pequeño patio. Por supuesto, sería incomparable con el conjunto de batalla de recolección de espíritus en Nansanil. Solo quería vivir aquí más cómodamente, y lo había pensado durante bastante tiempo. Mientras se construía la casa, Lima Oswan, Zhou Xion y su hijo también habían venido a visitarnos antes y le preguntaron si Wang Yao necesitaba ayuda. Vinieron para echar un vistazo y mostrar sus saludos. Sin embargo, la condición de Zhou Wukan sorprendió un poco a Wang Yao. Se recuperó más rápido de lo que Wang Yao esperaba. ¿Estás siempre en el condado de Liangshan en estos días? No. Mientras fuiste a la ciudad de Jin, también volví a Kangzhou. Mientras estábamos allí, el viejo señor Kang también estaba allí. Él trató a Kang con acupuntura. No es de extrañar, respondió Wang Yao con una sonrisa. Muévete un poco y veré cómo te va. Zhou Wukang luego movió sus brazos y dedos. Eran flexibles, pero carecían de fuerza. Sin embargo, todo su brazo ya no estaba tan seco como solía ser. Su piel tenía algo de brillo y más carne. Después de eso, Wang Yao masajea sus puntos de acupuntura para dragar la sangre varias veces. Haré más medicina. Continúe tomando el medicamento utilizado para consolidar la corporeidad. Está bien, respondió Zhou Wukang. El hombre ahora también había recuperado su energía y espíritu. La enfermedad de su hijo le preocupaba. Ahora que existía la posibilidad de una recuperación completa, ¿cómo podría no ser feliz? Y cuando uno estaba de buen humor, su salud también sería mejor. ¿Cuándo abrirá el centro médico para los negocios? No fue el único que hizo esta pregunta. Wei Ai y los demás también habían preguntado. Les contaré a todos cuando se establezca el tiempo, respondió Wang Yao. Abrir un centro médico fue similar a abrir una clínica. Los procedimientos necesarios aún tenían que ser manejados. Entre los procedimientos, el certificado de calificación médica era un requisito previo. 23 de julio, en la ciudad de la provincia de Ji. Contó cuidadosamente y quedaban menos de 10 días. Había mirado las cosas que envió Kisen. Incluso hubo algunas preguntas de simulación. En términos de conocimiento, Wang Yao confiaba en que no habría ningún problema. Después de todo, el amplio contenido inculcado por el sistema le había proporcionado una reserva de conocimiento que estaba mucho más allá de la de los médicos comunes.
Se podría decir que su reserva de conocimientos en el aspecto de la medicina china era incluso mejor que las llamadas manos sagradas de Xinglin. La única diferencia fue su experiencia y habilidades médicas. El centro médico podría abrirse cuando obtuviera el certificado de calificación. De esa manera, habría un lugar para sanar si alguien quisiera buscar un médico. Tampoco tuvo que apresurarse por toda China. Además, no quería tener que visitar a los pacientes en sus hogares a menos que hubiera un caso especial. Recuerda decirme. Todos lo dijeron. Fue Wang Mingbao quien lo visitó diligentemente. Vino 7 u 8 veces en los últimos 10 días. TSK, TSK. Todavía eres el que es bueno para elegir un lugar. ¿Crees que debería elegir un pedazo de tierra en nuestro pueblo y construir 8 grandes casas con techo de tejas? Por supuesto. En una villa en algún lugar de la ciudad de Dao. Ah. Un joven flaco de repente se puso violento en la cama sin previo aviso. Parecía ser una bestia loca. El personal médico estaba muy asustado. No sabían qué hacer. Apártese del camino. Una figura entró corriendo en la habitación y el joven que estaba gruñendo de repente se desplomó sobre la cama. Dale la medicina rápidamente. Un hombre de mediana edad lo siguió apresuradamente desde atrás, sosteniendo una botella de porcelana blanca en la mano. El hombre estoico que se apresuró introdujo cuidadosamente la medicina en la boca del hombre inconsciente que yacía en la cama. Después de confirmar que su respiración se había estabilizado, solo entonces los dos hombres salieron de la habitación. ¿Hoy es el día 15 desde entonces? Sí, Ronnie. Es el día 15. La medicina lo reprimió durante 15 días. Suspiró. San Zengron suspiró, si tan solo pudiera ser más largo. También sabía muy bien en su corazón que esto ya era difícil de conseguir. Sin embargo, los humanos eran así. Cuando las situaciones mejoraban, siempre esperaban que pudiera ser aún mejor. Si mi suposición es correcta, si se sigue consumiendo este medicamento, el efecto durará aún más, dijo el hombre estoico. Oh, ¿por qué es eso? Según mi diagnóstico, hay una señal de que las toxinas yang en su cuerpo se han debilitado ligeramente. Es muy probable que sea porque la eficacia de la energía fría del yin en la medicina compensa una parte de ella. Por lo tanto, cuando se vuelva a consumir la próxima vez, el efecto se basará en lo que ya se hizo y será aún mejor, explicó el hombre estoico. Si Wang Yao estuviera allí, podría estar un poco sorprendido, porque el hombre estoico tenía razón. Capítulo 280. Fue tan difícil vivir. ¿Mi hijo se volverá resistente a la decocción? Preguntó San Zengron. No, la resistencia a las drogas solo ocurrirá si alguien toma el mismo medicamento por un período prolongado. Yunsen solo lo tomó una vez, dijo el hombre estoico. Ya veo, entonces debería hacer otra visita al Dr. Wang tan pronto como pueda. San Zengron suspiró y luego miró por la ventana. Mientras tanto, Wang Yao estaba estudiando medicina en Nansanil. Había estado estudiando medicina tradicional china, particularmente acupuntura, además de ayudar con la construcción de su clínica. Después de haber visto a algunos pacientes fuera de Lianshan y haber presenciado el tratamiento de acupuntura realizado por Sang Uzi y el Dr. Chen, Wang Yao sintió que le faltaban métodos de tratamiento. El efecto del tratamiento podría ser limitado cuando solo usaba terapia herbal y masajes. Él creía que con la ayuda de la acupuntura, podría hacer que sus tratamientos fueran más efectivos. Necesito algunas agujas de acupuntura. Una vez completada la construcción de su clínica, Wang Yao invitó a los trabajadores a cenar a un restaurante para apreciar su arduo trabajo. Wang Yao y los trabajadores pasaron un buen rato juntos. Tomaron muchas bebidas. Tian Yuantu organizó un pequeño autobús para recoger a los empleados borrachos, a pesar de que normalmente no lo hacía. No le habló mucho a Wang Yao. Solo le pidió a Wang Yao que le informara la fecha de la ceremonia de apertura de la clínica. Por supuesto, Wang Yao todavía tuvo que pagar por la construcción. Tian Yuantu le dio un gran descuento. En realidad, Tian Yuantu no obtuvo ningún beneficio de este trabajo. En cambio, perdió dinero en eso. Mientras tanto, dentro de una casa con vista al mar, Wei Ai estaba con su familia. Estaba jugando con su hijo y su hija felizmente cuando su esposa vino. Niños, ¿podrían jugar juntos por un tiempo? Mami necesita hablar con papi, dijo la esposa de Wei Ai. Bueno. Los dos niños fueron bastante obedientes. Se fueron a seguir jugando. ¿Qué quieres decirme? Dijo Wei Ai con frialdad, como si estuviera hablando con un extraño. Hice una reserva con un especialista en Beijing. ¿Te gustaría verlo? Preguntó la bella mujer suavemente. No necesito ver a un especialista.
Conozco mi propio cuerpo, dijo Wei Ai con frialdad. La mujer no respondió. Ella simplemente se sentó allí con la boca cerrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Hay algo más? Preguntó Wei Ai. ¿Vas a quedarte aquí esta noche? Dijo la esposa de Wei Ai. Sí, dijo Wei Ai. Quería estar con sus hijos. Está bien, dijo su esposa mientras se secaba los ojos. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Mirando su espalda, los ojos de Wei Ai se volvieron mucho más suaves. Él dio un gran suspiro. Papi. Sus dos adorables hijos corrieron hacia él justo después de que su esposa había salido de la habitación. Wei Ai sonrió sinceramente. Es muy difícil vivir. Era tarde en la noche, Wang Yao no se había ido a dormir. Estaba levantado leyendo un libro sobre acupuntura. Estaba haciendo notas y marcas en los márgenes mientras leía. Hizo ajustes a sus notas de vez en cuando. ¿Qué tiene de malo este libro? Echó otro vistazo al autor y al editor. Acababa de leer un tercio del libro y ya había encontrado 6 errores obvios. No estaba seguro de si los errores fueron cometidos por el autor o el editor. Este es un libro de medicina. La gente podría morir por esos errores. Murmuró Wang Yao. No se fue a dormir hasta las 11 de la noche. A la mañana siguiente, Wang Yao fue a practicar Kung Fu y a trabajar en su campo de hierbas como de costumbre. Se fue de Nansanilla después de haber terminado de trabajar. La construcción de su clínica había sido completada. Tenía techo negro, paredes blancas y una puerta de madera. El patio estaba decorado de una manera muy simple, de acuerdo con la solicitud de Wang Yao. Parte del patio estaba cubierto por tierra, donde Wang Yao iba a cultivar algunas plantas. Iba a organizar una batalla en el patio. Tenía una idea básica de la matriz de batalla en Nansanil. Solo necesitaba cambiar algunos detalles para que funcionara aquí. Caminó por el patio, luego se paseó dentro de la clínica. Después de su visita a la clínica, llamó a sus padres antes de ir al centro de la ciudad. Quería ver a Lima Osuan. ¿Qué? ¿Quieres agujas de acupuntura? Preguntó Lima Osuan sorprendido. Sí, he estado en otras tiendas de medicamentos, pero no vi agujas, dijo Wang Yao. Veo. No podrá encontrar agujas de acupuntura en esas tiendas, ya que las personas no suelen necesitar estas cosas. Por favor, espere un momento. Lima Osuan luego hizo una llamada telefónica. Uno de mis amigos traerá algunas agujas de acupuntura aquí, pero son agujas de acupuntura comunes, dijo Lima Osuan una vez que colgó. Los comunes están bien. Solo necesito practicar, dijo Wang Yao con una sonrisa. Alguien vino al lugar de Lima Osuan con un juego de agujas de acupuntura hechas de plata 20 minutos después. Las agujas eran muy finas, suaves y brillantes. ¿Cuánto cuestan las agujas? Preguntó Wang Yao. Es solo un juego de agujas de acupuntura. No te preocupes por el costo, insistió Lima Osuan. Está bien, gracias, dijo Wang Yao. ¿Qué está pasando? Wang Yao miró detenidamente los ojos de Lima Osuan. ¿Qué estás haciendo? Lima Osuan estaba sorprendido. ¿Has tenido dolores de estómago recientemente? ¿Y diarrea? Preguntó Wang Yao. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Dijo Lima Osuan sorprendido. Tuvo diarrea con bastante frecuencia recientemente, y la diarrea fue bastante severa. Sin embargo, se sintió mejor hoy, así que no se lo mencionó a Wang Yao. Wang Yao había olido y escuchado algo diferente cuando estaba hablando con Lima Osuan. Los antiguos 4 métodos de diagnóstico eran bastante únicos. El aliento de Lima Osuan era agrio, su rostro se había vuelto ligeramente amarillo y había una capa amarilla y blanca en su lengua. Wang Yao luego verificó su pulso y confirmó la causa de su condición. El calor húmedo en su estómago le causaba diarrea frecuente. ¿No has estado en casa últimamente? Preguntó Wang Yao. No, fui a ver a algunos amigos en Iwan, dijo Lima Osuan. Iwan es un lugar bonito, dijo Wang Yao. De hecho, pero hacía bastante calor allí, dijo Lima Osuan. Iwan es un lugar rico en pescado y arroz. Supongo que comiste bastantes pescados. Tienes razón. Probablemente comí mucho pescado. ¿Por qué? Lima Osuan comenzó a darse cuenta de que probablemente tenía algunos problemas de salud nuevamente. Por lo tanto, de repente se puso ansioso y se sentó inconscientemente. No necesitas preocuparte demasiado. Simplemente tienes demasiado calor húmedo en el estómago. ¿Tienes lápiz y papel? Puedo darte una receta, dijo Wang Yao. Lima Osuan fue a buscar papel y lápiz de inmediato. Wang Yao luego escribió una fórmula para él antes de devolvérselo. Hierve las hierbas mencionadas en la fórmula y tómalo todos los días. Mejorará dentro de una semana, dijo Wang Yao.
Está bien, gracias, dijo Lima Osuan con una sonrisa después de tomar el papel. Wang Yao no se quedó en casa de Lima Osuan por mucho tiempo ya que tenía otras cosas que hacer. Fue a la guardería, que había visitado antes en su camino de regreso. Oye, mucho tiempo sin verte. Dijo Chen Kun, que llevaba pantalones cortos. Tenía un trozo de sandía en una mano y un abanico de hojas en la otra. Prueba la sandía. Lo cultivé yo mismo, en mi jardín. Muy dulce, dijo Chen Kun mientras señalaba la sandía sobre la mesa. No gracias. Estoy aquí para ver las plántulas, dijo Wang Yao. No hay problema, ¿qué quieres comprar esta vez? Preguntó Chen Kun. Recordaba bien a Wang Yao. Se sorprendió al ver a Wang Yao cultivar plántulas que no eran adecuadas para crecer en el norte. Era la primera vez que se encontraba con alguien con un pulgar tan verde desde que comenzó su vivero. Quiero comprar algunas plantas para mi patio. ¿Tienes alguna sugerencia? Preguntó Wang Yao. ¿Patio? Chen Kun comenzó a pensar. Puedes cultivar bambú, fragancias, huertos, azufaiza y granada. Chen Kun le dio a Wang Yao una gran lista de plantas. Todas las plantas que recomendó tenían buenos significados. Normalmente a la gente le gustaba cultivar esas plantas en sus jardines por buenos deseos. Veo. Wang Yao intentó tomar una decisión mientras Chen Kun los enumeraba. Terminó comprando algunas de las plantas que Chen Kun recomendó. ¿Cuándo puedes entregarlos? Preguntó Wang Yao. En 3 días. ¿Dónde quieres que los entregue? Preguntó Chen Kun. Para mi pueblo, la nueva casa en el extremo sur del pueblo. No te lo perderás. Llámame cuando traigas las plantas, dijo Wang Yao. Está bien, no hay problema, dijo Wang Yao. Pagó el depósito, luego salió de la guardería. Después de visitar a Lima Osuan y Chen Kun, regresó a la aldea. Su teléfono comenzó a sonar mientras conducía. Hola mamá. ¿Por qué me estás llamando? Estoy conduciendo, dijo Wang Yao. ¿Qué? Está bien, no te preocupes, estaré allí en 1 minuto, dijo Wang Yao. Aceleró después de colgar. El motor hizo un gran sonido y el vehículo se aceleró como un leopardo negro salvaje. Zhang Xiufang le dijo a Wang Yao por teléfono que su abuelo se desmayó de repente. Ella había llevado a su abuelo al hospital en el centro de la ciudad y quería que Wang Yao visitara a su abuelo lo antes posible. Wang Yao llegó al hospital en 10 minutos. Su abuelo se había despertado, pero no se veía bien. Wang Yao no hizo ninguna pregunta. Se sentó para comprobar el pulso de su abuelo de inmediato. Al parecer, su abuelo tuvo un golpe de calor. No era raro tener un golpe de calor en climas cálidos. Sin embargo, el golpe de calor podría causar serias consecuencias. Las personas murieron de golpe de calor en verano todos los años. La mayoría de esas personas eran personas mayores y niños, cuyo sistema inmunitario no funcionaba tan bien como adultos sanos. Estar expuesto al calor durante demasiado tiempo podría afectar la función del cuerpo. Si se identificara un golpe de calor y se tratara a tiempo, el paciente podría recuperarse en varias horas. Lo único era que el paciente estaría débil por un tiempo. Él o ella requerirían mucho descanso. Sin embargo, si un golpe de calor no fue identificado y tratado a tiempo, los síntomas empeorarían. Incluso podría ser fatal.